Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Nos dio la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y va a regresar. Él prometió que va a volver por su iglesia. Muy buenas noches. Estamos de nuevo, otro jueves más. Hoy jueves 27 de noviembre, con el programa de la Iglesia del Redentor. Acá en FM Fuego 91.9 desde Remedio de Escalada para el mundo, señores. Otro día más, programa número 36. ¿No, Fausto? Fausto me dice que sí. Si Fausto me dice que sí, yo voy para adelante. Número 36. Empezamos en mayo. No, en abril empezamos. Y ya estamos cerca de fin de año. Casi un año acá en FM Fuego, este lugar que nos recibe con tanta calidez todos los días. Nos estamos tomando unos matecitos ricos con unos bizcochitos, que cuando lleguemos a casa después de la cena no la vamos a comer, ¿o sí? Sí, vamos a comer la cena. Después no comemos nada. Bien, hoy tenemos un programa muy lindo, hoy tenemos mucha información. Tenemos, por supuesto, lo que dejó el fin en la iglesia, lo que estuvimos trabajando el martes en el discipulado. Tenemos el informe de la iglesia perseguida en la República Democrática del Congo. Vamos a ver qué pasa en ese país africano. Y tenemos una noticia. La vez pasada habíamos hablado de una escuela que se había armado en Etiopía, donde iban musulmanes y cristianos. Tenemos noticia de esa escuela. Así que vamos a seguir avanzando con esos informes que también, que son informes que en este caso son lindos, que podemos escuchar, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia perseguida, por supuesto, hablamos siempre de lo mal que lo pasan los cristianos. Bueno, también tenemos que hablar y dar noticias buenas. Me acompaña, por supuesto, el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, pastor? Hola, buenas noches. Bienvenido a otro programa más de Iglesia Redentor. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Pasando un poco de calor. Calorcito. Hoy hizo calorcito. Sí. Dicen que el fin de semana hay lluvia. Ahí el pronóstico dice. Vamos a ver qué pasa. En los controles siempre, Fausto. El capo del mundo. Ahí, el pulpo, Fausto. Mueve los dedos como una cosa de los. Tiene tentáculos, no tiene dedos, Fausto. Si te quieres comunicar al programa, lo puedes hacer al 15 55 08 18 10. 15 55 10 0. Vamos de nuevo, para 15 55 08 18 10. 15 55 08 18 10. Te comunicas ahí, mandas un mensajito, pedís una palabra de oración, pedís una canción que vos quieras escuchar, ¿sí? Opinás sobre lo que estamos hablando. Va a ser muy lindo recibir tu mensaje y también decir de dónde nos hablás, de dónde nos estás escuchando, desde qué país del mundo nos estás escuchando, ¿no? Hoy tenemos un hermoso programa, vamos a pasarla muy, muy, muy bien. Como siempre, vamos a comenzar con una canción bien potente. Vamos a comenzar con la canción de Frecuencia Urbana, ¿sí? La canción Frecuencia Urbana es una banda que van a escuchar
tienen algunas mezclas de salsa, algo así, pero está interesantísimo, ¿eh? Y la canción se llama Razón de Ser. Vamos a escuchar entonces frecuencia urbana con Razón de Ser. Solo por vivir, si existe una razón de ser, ¿por qué escapar a la verdad y no das una oportunidad a aquel que todo lo brindó? Falsas esperanzas que dan solo tú te das. Cada vez que la dime aleja mi corazón, lleno de dolor, estás así, no lo puedo negar. No, no, no. Cada vez que la dime aleja mi corazón, lleno de dolor, estás así, no lo puedo negar. No, vivís pensando que el futuro da, nunca piensas cómo te encontrás, anclado en un presente y vas creyendo que muy pronto cambiará, todo será mejor. Falsas esperanzas que dan solo tú te das. Cada vez que la dime aleja mi corazón, lleno de dolor, estás así, no lo puedo negar. No, no, no. Cada vez que la dime aleja mi corazón, lleno de dolor, estás así, no lo puedo negar. No. Escuchamos entonces a frecuencia urbana. Yo dije salsa, pero no era más bien marchoso el asunto. Me confundí, ¿no? Venía como mucha marcha así, una oración muy linda, muy potente, ¿no? Así que estábamos escuchando recién frecuencia urbana, Razón de Ser. Tuvimos un fin de semana interesante. En la iglesia, como siempre, cuando uno se compromete a hablar de Dios, las cosas interesantes aparecen, ¿no? Enseguida. El Señor mueve espíritus y se mueve su espíritu y se manifiesta y hay sensaciones que aparecen en la gente, ¿no? Y se conmueve la gente. Así que tuvimos el sábado la actividad de los niños y adolescentes, como siempre, ¿no? El sábado estuvieron, claro, hubo actividad como siempre, donde se compartió siempre la palabra, donde podemos compartir un poco, donde ya estamos ahí a pocos días, a una semana del viaje que vamos a hacer. Claro, sí, es verdad, un día de un momento de picnic el 6 de diciembre con los adolescentes. La verdad que vamos a pasar un lindo día, estamos ahí orando por ellos, clamando al Señor, preparando ese viaje, y donde se habla siempre de la palabra, ¿no? Uh-huh. Esta semana se habló sobre el amor y el significado que tiene la palabra amor, ¿no? De la palabra del Señor. Después, en la otra sala, estuvimos hablando un poco de la multiplicación de los peces. Bien, esa historia. Muy lindo, sí, muy lindo, una historia muy linda, donde hubo imágenes, donde pudimos compartir un montón de cosas. La verdad que estuvo muy lindo, los chicos estaban asombrados, porque mayormente dice que las historias, si vos mostrás imágenes, te quedan más que la lectura, claro, ¿no? Sí, entonces las se imágenes es lo que lo impacta a los chicos. Y no, la verdad que estuvo muy lindo, donde hubo gran convocatoria, gracias a Dios. Qué bueno. Donde también de los chicos, donde siempre hablamos que
es un espacio de ellos, donde ellos pueden charlar, pueden hablar, es un lugar donde ellos pueden encontrar ese lugar que capaz que en otro lugar no lo van a encontrar. Sí, ya el ser escuchados, el que ellos puedan hablar y que su palabra se escuche y no se burlen y no se tape y no le digan, cachate, la que decir. Todo eso es un montón porque los adolescentes tienen necesidad de expresar cosas y cuando son escuchados, eso que expresan, sí, tiene más valor para ellos, ¿no? Yo creo exactamente, uno necesita hablar y los chicos, uno tiene que generar ese vínculo para que ellos se sientan confiados, ¿no? y confiado que lo que se habla, lo que se charla queda entre el Señor y nosotros. Entonces es lo que estamos generando. Hoy uno está pasando con algunos chicos de preadolescentes que están viniendo los martes al discipulado. Verdad, sí, hoy se sumó un nene más, ¿no, Fausto? Sí, hay 4 o 5 chicos que están viniendo, ¿no? Sí, vinieron 2 chicos nuevos también, un chico nuevo. Y no, estaba feliz, es más, compartía la palabra, leía la palabra del Señor, y entonces, eso es lindo, eso es lo que está generando porque esta en el reunión. discipulado hacemos como una especie de taller, todo el mundo comparte, lee la palabra, ¿no? Entonces se acostumbra a poder también hablar un poco en público, que somos nosotros, y ayuda a perder también un poco el miedo, ¿no? De leer un texto. Y sí, tal cual, nosotros decimos discipulado, capaz que hay gente del otro lado, uno lo da como sobreentendido. Discipulado Es lo que se está hablando del primer paso, del conocimiento del Señor, donde hablamos un poco de la vida de Jesús, lo que hace Jesús en nuestra vida. Este martes estuvimos hablando sobre el amor de Jesús hacia su creación, que es el segundo paso para aquellos que ya están bautizados. Claro. Y no, la verdad que es un momento donde uno puede charlar, donde surgen diferentes charlas, preguntas, y la verdad que Dios nos da esa sabiduría para poder responderlas, y si no está la respuesta, bueno, oraremos y después vamos a los comentarios bíblicos, obvio, a todos los libros que tenemos para saber cuál es la respuesta que tenemos que llevar. Y eso estuvo lindo. Después, bueno, el domingo tuvimos el culto, claro que sí. Muy lindo culto. La verdad que hemos visto que por la gloria de Dios muchos hermanos se han ido. Sí, el fin de semana largo, extra large. Pudieron viajar, hacer un paseíto, está bueno eso también. Donde hablamos un poco de Naamán con Eliseo, con Eliseo, sí, esa linda historia donde vemos que hoy vamos a compartir un poco también la historia de esa. Claro. Y la verdad que fue un fin de semana muy lindo, donde el martes tuvimos el orgullo de Naamán, ¿no? El capitán del imperio asirio, sí, hay tremendo, que romperle el orgullo, a veces la persona viene con eso, ¿no? Y bueno, sí, claro, pasa entonces, eso. bueno, Dios nos lleva a lo más profundo y sabemos que ahí donde tenemos que romper con todas esas estructuras que a veces el hombre lo tiene. Y que vienen incorporadas en uno y muchas veces son difíciles de ir sacando, ¿no es cierto? Exactamente. Eso también se charla en el discipulado, ¿no? Claro. Cómo hacer para ir cambiando algunas actitudes, algunas cuestiones que uno sabe que está mal, que las quiere corregir, pero sin embargo a veces es difícil. Exactamente. ¿Viste? Entonces, pero bueno, al Señor, orando. Y ahí es donde vemos el crecimiento espiritual, ahí es donde hablamos siempre, donde Dios transforma, renueva, ¿no? La vida del creyente. Sabemos que esa intimidad íntima es con el Señor, y sabemos que esa transformación íntima va y generando cada vez que uno se va presentando más al Señor. Ahora, por eso el discipulado es importante, porque donde vemos que cuando más en comunión estamos con el Señor, más trabaja el Señor en nuestro interior, donde más reconocemos nuestros errores, donde más decimos, Señor, yo sé que en esta parte soy bastante frágil, en esta parte soy muy duro, y donde Dios uno sienta las bases para poder hacer un estudio más profundo de la palabra, ¿no es cierto? Esa es la idea, poder sentar una base donde haya una sólida base para que uno, bueno, a partir de ahora ya tenemos la base armada, bueno, vamos a ir al texto, vamos a profundizar, vamos a ir más allá de la simple lectura y analizar lo que Dios nos dice en cada palabra de la Biblia. Y sí, la verdad que eso es lo que va llevando esta charla, ¿no? Y este discipulado, es que la gente pueda preguntar, pueda decir, bueno, como nos pasó la vez pasada, estábamos hablando sobre el amor, dice, pero ¿cómo puedo perdonar a aquel que hizo tal cosa? Entonces ahí vemos el amor de Cristo, ¿no? Se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no aquel en que te quiere, sino aquel que te aborrece. A veces, como comentamos, ¿no? Amar al que te ama es fácil.
Obvio. Pero amar al que no te ama o amar al que te odia es complicado, ¿no? Es complejo. Porque ahí se demuestra realmente el amor. ¿Qué gano? ¿Qué hago de diferente yo si amo al que me ama? Nada. Pero si yo amo al que no me ama o al que me odia, ahí se muestra realmente el amor cristiano. Porque ¿no? ahí te sacas una mochila. Y además porque imitamos a Cristo cuando el Señor dijo perdónalo porque no saben lo que hacen cuando lo estaban crucificando en la cruz. Entonces, ese amor de que Jesús Cristo, que también muere por ellos, lo imitamos de esa forma, ¿no es cierto? Hay un claro ejemplo de Jesús, ¿no? Que murió por cada uno de nosotros, y ahí eso es lo que hablamos el martes, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí? Si yo no se lo pedí. Claro. Pero tanto fue su amor, por eso es la gracia, ¿no? La salvación, un regalo no merecido. Y cuando empezamos a ver más de su poder, cuando empezamos a tener más relación con Él, empezamos a entender muchas cosas más de lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Y nos maravillamos de él, claro, ¿no? y eso fue todo el fin de semana. La verdad que fue un fin de semana muy movido, muy lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Donde volví a mis raíces. Volví de vuelta, sí, la verdad que el lunes seguimos con la entrega de alimentos. Agarré mi auto, lo cargamos de vuelta y volví a mis raíces. Es algo, digo, como iba con mi nena, con Alma, digo, es algo que me encanta. No sé, es algo que vos vas y el Señor fue así, el Señor te va poniendo nombres. Y esos nombres que me puso a la madrugada era algo que ya me tenía inquieto. Entonces, me levanto a la mañana, el lunes feriado, digo, tengo que hacer esto, y no se me iba y decía, no, pero hoy es feriado, señor, claro, no. Quiero descansar, claro, tengo que preparar para el fin de semana, y sentía esa lucha interior, le decía a mi señora, decía, tengo una lucha interior de el interior mío, me hacía acordar a Pablo, hago lo que no quiero, claro. Y digo, el interior mío decía, te ponía a las personas. Claro. Y mi yo, de humanidad, decía, no, pero estoy cansado, no, que tengo que descansar. No, me siento como unos... Agarré el auto y digo, Almi, ¿me acompañas? Vamos, papá, me dice. Fuimos a la isla, buscamos lo que teníamos que buscar, vamos. Mandamos un mensaje. Estás, pum. Fue el momento, todos me dicen, fue el momento justo. Claro. Dije, ya está. El Señor había escuchado las oraciones de estas personas y el Señor a veces digo, gracias por hacerme partícipe, claro, de estas bendiciones. Claro. Aún siendo protestón, aún siendo, claro, como todo, ¿no? Sí, pero claro, Dios lo hace partícipe. Entonces, eso es lo lindo, ¿viste? Cuando decís... Ahí bueno, realmente es un instrumento útil de la obra de Dios, ¿no es cierto? Claro, ¿viste? Pero, como yo digo, es la gloria para Él, digo... Sí, claro. Y digo, qué lindo es volver, le contaba Alma, qué lindo volver a mis raíces, porque en el momento que yo estaba con mi pastor Osvaldo, siempre hablamos con el pastor, ¿no? Y el pastor me dice, bueno, quédate tranquilo que voy yo, me decía. Y los viajes eran largos, digamos, no son cerca. Sí. Porque íbamos de punta a punta casi. De Banfield, después volvíamos a Fiorito. Claro. Y de Fiorito íbamos al barrio Santa Marta, que era Santa Marta, claro, para aquel lado. Y Villa Bertina. Entonces le digo, no, Osvaldo, ve tranquilo. Entonces era algo que vos vivís y decís, es lindo, ¿no? Bueno, aquel que lo hace y que es guiado del Espíritu Santo y que son los dones del Espíritu, decís, wow, ¿no? Y decís, qué lindo, ¿no? Decís, gracias, Señor. Y uno se maravilla de la obra de Dios y que uno pueda ser partícipe de eso, ¿no es cierto? Sí, tal cual, ¿viste? Y vos lo decís, volví a mis raíces. Entonces los hermanos me decían, volviste a las raíces. Volví a mis raíces. Volví a donde uno comenzó un poco la tarea pastoral. Exactamente, punto, ¿no? Exactamente. O sea, es una tarea pastoral sin ser pastor, o sea, si es una tarea pastoral. Sí, tal cual, a veces uno no se da cuenta, eso está lindo para charlarlo eso, ¿no? Porque a veces uno escucha y dice, me gustaría ser pastor, digo, a ver, y uno que no lo esperaba, uno que no deseaba, porque mis metas eran otras. Claro, uno por ahí no deseabas un título de pastor, pero sí uno tiene un don de servicio y lo ofrece y va, y eso es una tarea pastoral, o sea, claro, ayudar al huérfano y a la vida es la verdadera, ¿no? De religión, dice Santiago. Ayudar al huérfano y a la vida es el evangelio. Bueno, a los desvalidos quiere decir, ¿no? Que son los que están más desvalidos. Entonces, cuando uno hace esa tarea, realmente practica el evangelio de Jesucristo. Exactamente, uno lo que quería, cuando hablábamos con mi pastor Osvaldo, era, uno lo hace porque ve la necesidad del otro, ¿no? Y sentís esa carga, decís, hay algo que la gente está necesitando, bueno, y no lo dudás, vas. Y después, bueno, terminás
fundido, pero si en ese momento lo disfrutás. Y no, como hablábamos hoy, no es algo que alguno deseaba, y a veces uno escucha, ¿no? Me pasa con algunos chicos, o con un chico que estoy hablando y dice, no, me dice, pues yo salgo de acá y voy a ser pastor. Y digo, buenísimo, le digo, buenísimo, ora mucho. Claro. Y digo, y aún, digo, y a veces hablas con otros pastores y decís, nadie lo esperaba, la mayoría de lo que he hablado me dice, no, yo no lo esperaba, me dice, yo... Claro. Entonces, como me pasaba, entonces ahí me siento un poco identificado. Bueno, cuando hicimos entrevista con el pastor Calcani y decía eso, yo no me lo esperaba, yo no buscaba esto. Llegó, había que tomar el cargo, fui, lo tomé y Dios me bendijo y pude llegar el pastorado adelante, ¿no? Es un poco lo que Pablo le habla a Timoteo, ¿viste? En la segunda carta. Claro. Que Pablo ya estaba en sus últimos días y decía a Timoteo, necesito que alguien continúe la obra. Y me pasó lo mismo con mi pastor Osvaldo, ¿no? El indicado, le dijo. Y le dice, y le da las indicaciones, cómo, de qué manera. Lo mismo pasó cuando estaba leyendo un poco, y digo, lo mismo pasó con mi pastor, ¿no? Mi pastor ya sabía él ya, como todo pastor, veía el llamado y ya había una preparación, porque las charlas que teníamos, uno sin darse cuenta, Osvaldo me estaba preparando. Claro, exactamente. ¿viste? ¿Cómo tenés que mirar esto? ¿Cómo tenés que hablar acá? ¿Cómo tenés el momento cómo lo puedes llevar? Porque también se daba cuenta, digo, estaba avanzando su edad, tenía 70 y pico pirulos, 80 pirulos, en la vida es linda y todo, pero uno no vive para siempre, y hay que seguir con la iglesia el camino que uno trazó, y bueno, evidentemente vio en vos eso, y lo bueno también, después los otros pastores que claro, que también lo vieron, el seminario también, confirmando el llamado, exactamente. Porque la verdad los profes del seminario también habían visto, a unos pastores también del seminario. No, muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Y bueno, también hemos aprobado la monografía de bachillerato superior ministerial. Gracias. Aplausos, sí, el señor. 12 ya tenemos, el 12 del 12 tengo la entrega de... El 12 del 25, mirá. Del título. Bien, espectacular. Buenísimo, ahí en el Seminario Bautista Internacional. La verdad que no podía creer, la verdad, como habíamos comentado en Hernán. ¿Cae 12? Martes. Martes me parece, martes, sí, ¿no? Jueves, por ahí. Martes. No, martes. Viernes. A lindo día, viernes. Sí, y la verdad que fue muy linda, la verdad que no podía creerlo porque la verdad que te había comentado, había tratado de llegar a entregué un crudo. Claro, un borrador, entregaste bueno, acá está. Acá está, y sobre esto hay que laburarlo. Me daba 30 días más. Entonces, como hubo un problema con la entrega de notas, que había pasado con el anexo, que faltaban notas, que faltaba esto, y entonces tenías más materias de las que no tenían que tener. Claro. Y había que corregir lo administrativo. Claro, y entonces, después que pasaba, no era pasado, entonces llegó un momento que se me fue un año. Claro, y ya uno dice, siempre falta algo. Y después, bueno, me llaman por teléfono al seminario, va a haber una charla por Zoom. Vos que estás preguntando por la monografía del seminario, ¿te podés anotar? Sí, me anoté. Claro. Y ahí tuvo la charla y dice, bueno, ¿quién tiene la gana de entregar este año la monografía o aquel que lo haya empezado? Entonces yo puse, no, yo lo voy a entregar el año que viene. Porque veía que ya tenía 2 meses para entregar una monografía de 40 hojas. Y nada, entonces termina la conversación, le pregunto todo, y yo tenía mi monografía, la tenía en mi cabeza. Claro, yo tenía todo pensado. Y la tenía que había que plasmarlo en el papel. Claro, que tipearlo. Y le digo, no, me falta información, no tengo tanta información, entonces me mandaron a la biblioteca del seminario. Está buenísimo. Y bueno, y ahí le digo, tengo que llegar al 4 de noviembre, tengo que llegar. Claro. Y entregué todo, 40 hojas, y me dijeron, hay que corregir varias. Digo, sabía que no quería llegar para tener 30 días más. Claro, por lo menos para hacer la entrega, exactamente. Claro, y después y ahí ya, cuando voy a hacer la otra corrección, me dice, su monografía fue aprobada, fue de 100 era un 90 que tengo. Espectacular. Sí, la verdad que fue muy lindo, la verdad que
Bueno, bienvenido, porque eso es concluir la carrera, digamos, exactamente, terminar lo que uno empezó y bueno, darle un cierre, ¿no? Un cierre académico, digamos, ¿no? Uno puede seguir formándose, estudiando. Claro, y la idea es seguir con la licenciatura. Oh, está perfecto. La idea es eso, entonces. Para adelante, entonces. Sí, la verdad que estamos. Entonces fue lo que dejó el fin de la iglesia y lo que dejó después muchas cosas de la vida de Ariel también. Bueno, porque vos viste, tiene otras cosas. Uno, obviamente que sí. El ministerio, la familia. El ministerio y después, bueno, quedarse de 10 a 12 de la noche, uno. Sí, haciendo cosas para. Sí, estudiando y seguir escribiendo. Pero mañana también tenemos algo lindo. Mañana tenemos una actividad importantísima el viernes a las 5 de la tarde, una actividad para adultos mayores, pero puede ser para muchas personas, ¿no? Donde van a venir una pareja de profe de educación física que van a trabajar con el movimiento, con las personas mayores de tercera edad, para poder trabajar el cuerpo y estar sanos físicamente o lo más posible, con alegría, con ritmo, con música, con palabra de Dios, van a tener el mensaje también, así que los esperamos a las 5 de la tarde, Murature 757, ahí entre Bolonia y Amberes, en Banfield Oeste, Villa Centenario, ahí vamos a tener una tarde muy linda para poder disfrutar y celebrar. Iglesia Bautista Redentor. Correcto, Murature 757. Vamos a escuchar otra canción, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un artista mexicano que se llama Luis Palacios. La canción, mirá qué título tiene, Rompiendo Cadenas. Vamos a escuchar. Quiero avanzar, acercarme a ti cada día más, sin que estorbe nada en mí. Quiero vivir en tu voluntad, cada día más, tu nombre levantar. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, con una nueva adoración. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, Dios escucha mi clamor. Quiero avanzar, acercarme a ti, cada día más, sin que estorbe nada en mí. Quiero vivir en tu voluntad, cada día más, tu nombre levantar. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, con una nueva adoración. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, Dios escucha mi clamor. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, con una nueva adoración. Que caigan los muros como en Jericó, ahora en mi vida, Dios escucha mi clamor. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas,
las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Una nueva adoración, que caigan los muros como en Jericó. Ahora en mi vida Dios escucha mi clamor. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Se están rompiendo las cadenas, las escucho caer. Te adoraré, te adoraré. Bien, escuchamos entonces a Luis Palacios rompiendo cadenas, cayéndose los muros como si fuera Jericó. Tremenda canción, una canción de adoración muy linda de Luis Palacios, mexicano Luis Palacios, lo conocí hace poquito. Unas canciones están muy interesantes para pasar también en la radio. No estamos pasando solamente artistas argentinos, sino también latinoamericanos, pero todo en español, ¿sí? Para que la gente que nos escucha comprenda las letras que estamos pasando y que las letras adoren al Señor Jesucristo. Le mandamos un saludo, como siempre, a la gente del chat de Juntos por la Vida, ahí, con la gente de OMCA, un gran saludo para todos. Y vamos a ver qué pasa con la iglesia perseguida, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la República, la persecución en la República Democrática del Congo. Es un país muy grande en el centro de África, que limita con Angola, con Zambia, con Ruanda, con Tanzania, con Uganda, con la República del Congo, que no es la República Democrática del Congo, con la República Centroafricana, con Sudán del Sur. Es un país muy muy grande, que es uno de los más grandes africanos, si no es el más grande, en el centro de África. Y vamos a ver qué pasa, porque en el país del Congo hay muchos cristianos, pero sin embargo hay persecución. Vamos a escuchar entonces el informe de la iglesia perseguida en la República Democrática del Congo. Un enorme 95% de la población de la República Democrática del Congo, RDC, son cristianos, pero continúan los ataques violentos contra ellos. En la República Democrática del Congo, RDC, especialmente en la región oriental, los cristianos sufren graves persecuciones y violencia por parte de militantes islámicas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF. Aliadas con el Grupo Estado Islámico, las ADF secuestran y asesinan a cristianos, atacan iglesias y provocan terror, inseguridad y desplazamientos generalizados. El grupo rebelde M23, al parecer apoyado por Ruanda, también ataca a civiles cristianos,
lo que agrava aún más la situación. Los convertidos del Islam y de las religiones indígenas sufren presiones por parte de sus familias para que vuelvan a sus antiguas creencias. Los líderes de la Iglesia Católica que se manifiestan a favor de unas elecciones justas corren el riesgo de ser acosados. Esta combinación de amenazas de militantes, presiones familiares e injerencias políticas crea un entorno peligroso y aterrador para los cristianos del este del Congo. En el último año se ha producido una escalada de ataques contra cristianos por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF. Se trata de extremistas islámicas vinculados al grupo Estado Islámico. Los ataques coordinados han acabado con la vida de decenas de personas, han desplazado a miles y han sumido a los creyentes en el temor. Los cristianos de la RDC llevan varios años sufriendo altos niveles de violencia, pero este año los ataques contra los seguidores de Jesús han sido aún más descarados y escandalosos. Los cristianos se enfrentan a dificultades y a violentos ataques por parte de militantes islámicas, especialmente activos en la provincia de Kivu Norte, ubicada al este del país. ¿Cómo sufren las mujeres la persecución? En la República Democrática del Congo, RDC, las mujeres cristianas que han abandonado el Islam para seguir a Jesús se enfrentan a muchos retos. En las zonas dominadas por el Islam, las mujeres conversas suelen ser tratadas como personas de segunda categoría. Esto afecta a su vida diaria, ya que se les niega el contacto con sus hijos o el acceso a su herencia si enviudan. Los matrimonios forzosos son habituales y niñas de tan solo 12 años son casadas por sus padres. A estas niñas se las obliga a quedarse embarazadas a una edad temprana. La RDC carece de leyes específicas para proteger a las mujeres y niñas cristianas, por lo que son vulnerables a la violencia doméstica y a los matrimonios forzosos. Las prácticas tradicionales como el matrimonio infantil las hacen más susceptibles de sufrir abusos. Las mujeres cristianas también corren peligro de secuestro, violación, trata y esclavitud sexual, especialmente por parte del grupo extremista islámica Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF. La violencia sexual en el este de la RDC ha alcanzado niveles catastróficos, con más de 670 niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en campos de desplazados en solo 2 semanas en abril de 2023. A menudo se viola a mujeres y niñas, se las obliga a casarse con soldados de las ADF y se trafica con ellas. Algunas son asesinadas. Las tasas de matrimonio infantil son elevadas, el 37% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Los secuestros y las violaciones por parte de grupos armados causan graves traumas. En ocasiones, las mujeres son utilizadas como escudos humanos durante los enfrentamientos violentos. Los soldados del gobierno también han estado implicados en actos de violencia sexual generalizada. Debido a la vergüenza y el estigma, las mujeres y niñas cristianas pueden sufrir aislamiento y rechazo de sus familias y comunidades tras una agresión, lo que destruye su autoestima y su sentido del valor. En la República Democrática del Congo, RDC, los hombres cristianos se enfrentan a una dura persecución. Corren el riesgo de ser mutilados, secuestrados, obligados a unirse a las milicias o asesinados. Los hombres y los niños también pueden ser víctimas de violencia sexual. Para escapar, los hombres cristianos pueden verse obligados a pagar rescates elevados, lo que agrava aún más la situación económica de sus familias. Además, sufren discriminación en el lugar de trabajo y se les puede negar el empleo. La persecución de los hombres desestabiliza a sus familias y comunidades, ya que tradicionalmente se considera a los hombres como protectores y proveedores, por lo que las familias quedan desprotegidas y son más vulnerables a nuevas persecuciones. Los pastores y líderes cristianos, a menudo hombres, son objeto de persecución y acoso por su fe, especialmente en el este del Congo. Sus familias también corren peligro. Las iglesias que critican al gobierno o a grupos armados como las ADF pueden ser clausuradas y sus líderes detenidos o atacados. Conoce a Jerome, nombre ficticio, desplazado interno en la RDC, afirma. El principal problema ahora que estamos desplazados es conseguir comida, porque no tenemos donde cultivar. La situación es muy mala. Si la vida sigue así, es difícil seguir adelante, orad por los que han venido a matarnos. Que recuerden que un día también morirán, orad para que se arrepientan. Puertas Abiertas trabaja con colaboradores locales para apoyar a los cristianos de la RDC mediante capacitación para sobrevivir a la persecución, proyectos de capacitación económica y atención postraumática. Motivos de oración.
La violencia en la parte oriental de la RDC es asombrosa. Ora para que el pueblo herido de Dios sepa que Dios está cerca. Muchos cristianos lo han perdido todo y se han visto obligados a abandonar sus hogares. Ora para que estos seguidores de Jesús desplazados encuentren estabilidad y esperanza. A pesar de los continuos ataques contra comunidades mayoritariamente cristianas, la gente sigue creyendo en Cristo en el este de la RDC. Ora para que su fe se fortalezca y reciban una buena formación. Ora por la paz y para que los extremistas se acerquen al Señor. Ora para que los terroristas se conviertan como Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo. Una oración por República Democrática del Congo, RDC. Padre Celestial, elevamos al pueblo de la RDC que sufre violencia y desplazamiento. Concédeles tu consuelo, estabilidad y esperanza. Fortalece la fe de los nuevos creyentes y guíalos en su camino. Oramos por la paz y para que los corazones de los extremistas se vuelvan hacia ti. Amén. Vos fijate cómo en la República del Congo, que hay 95% de cristianos, hay grupos extremistas islámicos que persiguen, matan, violan mujeres, violan niñas, hacen casar a chicas jóvenes con soldados de los grupos islámicos. Hay casamiento infantil. O sea, no solamente pasa eso en países que uno, en Irak, en Afganistán, también pasa en estos lugares. Es tremendo. Porque uno piensa, bueno, el 95% es cristiano, listo, no pasa nada, la población va para adelante. No. Como también pasa en México, como vimos, ¿no? Con el tema de los grupos terroristas, los narcos. Bueno, acá pasa algo parecido. Sigue habiendo, aún en un país donde la gran mayoría es cristiana, sigue habiendo persecución en un país que está en el número 35, ¿no? De los primeros, de los 200 países del mundo, número 35 está un país que tiene el 95% de la gente cristiana. Entonces, evidentemente, que un país tenga como credo el cristianismo no impide que haya persecución. Como tampoco impediría en cualquier otro país del mundo que haya persecución, incluida la Argentina. Gracias a Dios no estamos en la lista. Es un país de Argentina donde se puede hablar libremente del Evangelio, donde uno puede ir a una plaza, agarrar un megáfono, hablar, que nadie te pueden burlar, pero nadie te va a meter preso por hablar del Evangelio. Ya está pasando en otros lugares, ojo, en Inglaterra, en Londres, hablar de Cristo en algunos sitios está prohibido. Había una señora que iba a hablar siempre y iba a orar enfrente de un centro abortista, el famoso Planned Parenthood, y la metían presa todo el tiempo porque iba a orar en voz alta. Una vez fue a orar en silencio y le dijeron, ¿qué está haciendo acá? ¿Está orando? Sí, pero no estoy hablando. La metieron presa igual, porque ni siquiera estaba hablando, pero como manifiesto estaba orando, presa. Entonces hay países donde ya hay persecución solo por solo por no seguir los cánones de la Agenda 2030. Es tremendo lo que está pasando. Así que oremos por la República Democrática del Congo, una gran nación de mucha extensión, ¿sí? Donde personas y hermanos nuestros están siendo perseguidos, mutilados, dejados de lado, las niñas y mujeres violadas, secuestradas. Quizás no te das cuenta de la gravedad, pero es mucha, ¿no? Y son hermanos nuestros. Así que oremos por los cristianos perseguidos de la República Democrática del Congo. Vamos a pasar ahora a una de las reliquias cristianas. Siempre cuando uno termina de hablar de la iglesia perseguida, como que, ¿viste? ¿Cómo sigo con esto, no? Porque el tema es bravo, ¿no? Y quedás, porque vemos como los hermanos están pasando diferentes pruebas, circunstancias, y aún así siguen abrazando esa cruz, ¿no? Aún así siguen predicando el Evangelio. Entonces, como hablamos siempre, estamos en un país donde hoy se permite predicar el Evangelio. Entonces hay que hacerlo en todo momento, en todo tiempo, porque sabemos que va a llegar un momento que no se va a poder predicar el Evangelio. Seguro. Entonces, en el momento que se pueda, sigamos predicando el Evangelio, digamos. Totalmente. No tengas vergüenza, andá, predicá, hablá de Cristo. Puede salir la pregunta, pero pastor, mirá, yo mucho de la Biblia no sé, pero tenés tu testimonio. Exactamente. Y el testimonio vale mucho más de todo lo que vos puedes contar, lo que Dios hizo en tu vida. Exactamente. Entonces, así que bueno, ese es el informe de la Iglesia Perseguida. Vamos a seguir avanzando. Cada programa vamos a tener un país de la lista de los 50 países más problemáticos para el cristianismo. Así que vamos a seguir avanzando con esta
con esta calificación. Vamos a escuchar entonces una de las reliquias cristianas. Esta es una canción del año 1983, un grupo cristiano llamado Los Amigos. Es mexicano este grupo, ¿sí? Pero miren, esto sí, parece que estuviéramos escuchando a Earth and Fire, ¿no? Medio música disco, empieza raro, pero una letra tremenda, se llama Me bendijo, Los Amigos, Me bendijo. Bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendigo y bendecido soy, vida eterna Él prometió. Si me preguntas, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Te diré, bendecido soy. Me bendigo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendigo y bendecido soy, vida eterna Él prometió. Si me preguntas, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Te diré, bendecido soy. Me bendigo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendigo y bendecido soy, vida eterna Él prometió. Si me preguntas, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Te diré, bendecido soy. Como quisiera haber sabido lo que la Biblia me decía a mí cuando leía este libro de promesas, apliqué cada palabra en mí. Yo no comprendo cómo mucha gente podrá vivir una vida feliz si solamente leyeran este libro. Ellos también podrán cantar así, podrán cantar. Me bendigo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendigo y bendecido soy, vida eterna Él prometió. Si me preguntas, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Te diré, bendecido soy. Salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendigo y bendecido soy, vida eterna Él prometió. Si me preguntas, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Te diré, bendecido soy. Me bendigo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendigo y bendecido soy porque nueva criatura. ¿Puede una escuela cristiana detener la violencia? Hoy hay paz en esta comunidad del sur de Etiopía. Hace apenas unos años, la pequeña comunidad cristiana evangélica sufría ataques por parte de la mayoría musulmana. Con la ayuda de Puertas Abiertas, la Iglesia fundó una escuela primaria para ofrecer una educación de calidad a niños de todas las religiones de la zona. Esta escuela es uno de los exitosos proyectos puente que apoyamos. A través de estos proyectos, ayudamos a los cristianos perseguidos a mostrar a las personas de otras religiones que la Iglesia quiere contribuir positivamente a la comunidad. Cuando empezamos a evangelizar aquí, había muy pocos cristianos.
Algunos predicadores vinieron a esta zona. Todos éramos nuevos conversos. Después de mucho esfuerzo, conseguimos un pequeño terreno para construir un lugar de culto. Hubo rumores de que la tierra nos había sido concedida ilegalmente. Después de eso, la gente fue golpeada, arrestada y expulsada del pueblo. Como querían quitarnos el terreno, oramos fervientemente. En nuestros corazones teníamos el deseo de construir una escuela. No teníamos los recursos para hacerlo, pero empezamos con fe. Comenzamos a construir la escuela en enero de 2022 y estuvo lista para el curso escolar de 2023. Durante el primer año solo tuvimos unos pocos alumnos musulmanes. Eran hijos de profesores que confiaban en la calidad de la educación que ofrecíamos. Los estudiantes obtuvieron resultados excelentes. Estos padres musulmanes contaron a otros musulmanes la calidad de la enseñanza y el cambio positivo que veían en sus hijos. Esto generó una buena relación con la comunidad. Además, nuestros profesores proceden de entornos tradicionales y musulmanes. Si no hubiéramos construido la escuela, no tendríamos el reconocimiento que tenemos ahora, y nunca habríamos tendido este puente entre nosotros y la comunidad. Mi hijo empezó a estudiar aquí. La educación que recibe es muy buena. Mi hijo, que asiste a esta escuela, tiene un nivel de comprensión mayor que mis otros hijos que estudian en otros lugares. Cuando comparamos la diferencia entre los niños que aprenden aquí y los que lo hacen en otros centros, esta escuela es mucho mejor. Creo que beneficiará a este lugar, a este país e incluso al mundo entero. Dios, que nos permitió llegar hasta aquí partiendo de la nada, también nos llevará hacia el futuro. Si esta escuela no se hubiera fundado aquí, la comunicación abierta entre las personas no habría sido posible. Tras su apertura, gente de diferentes religiones empezó a relacionarse con amor. Estamos educando a nuestros hijos en el amor. Sin esta escuela no habría sido posible. Una escuela trajo paz a una comunidad. Tú puedes ayudar a poner en marcha más proyectos puente. Sé familia con ellos. puertasabiertas.org/familia. Bien, escuchamos entonces un informe sobre la escuela del Pastor Docho que habíamos hablado hace unos programas, esta escuela en Etiopía, donde tanto cristianos como musulmanes se pueden congregar en una escuela y pueden compartir y convivir sin guerras, sin persecuciones. Incluso muchos papás musulmanes mandan a los chicos a la escuela porque ven que es una escuela de calidad, ¿no? Por eso todo lo que hay que hacer para el Señor siempre tiene que ser con excelencia. El Pastor Docho, que está llevando adelante en la escuela, que además tiene una congregación, hace esto, ¿no? Son gente y servicio de calidad. Por eso también los musulmanes pueden elegirla y están muy conformes con eso. Así que destacamos una buena noticia dentro de lo que es el mundo de la persecución, donde el cristianismo también está haciendo una tarea importante, que es educar y enseñar a muchas personas. Así que demos paso al pastor Ariel para que nos diga una palabra. La verdad que lindo, ¿no? Cuando vemos que las escuelas tienen eso, ¿no? Están sobre ese fundamento que es la palabra de Dios. Exacto, la verdad, sí, que sigamos orando por cada... esta escuela de Etiopía, después las escuelas cristianas también que están... Sí, hay un montón en Buenos Aires, en Argentina, en muchas. Están trabajando bien. Nosotros conocemos el ESEA, que la verdad que... ESEA, exactamente. Donde se predica mucho el Evangelio acá también. Tenemos ESEA, Sowell, Príncipe de Paz en Lomas, el Colegio Belén, claro. También está en Lomas, también está el Colegio El Encuentro en Lavallol, o para el lado de Monte Grande, está
Y en Quilmes está la iglesia del Encuentro, que también tiene una escuela. ¿Y en qué está en Lomas? Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. También, así que lo pueden ver también. Sí, yo trabajo en Príncipe de Paz. Están buenas esas escuelas donde se puede predicar la palabra de Dios libremente, ¿no? Donde no hay restricciones para poder predicar la palabra. Donde la verdad que sigamos orando, como hablábamos hoy, mientras escuchábamos las canciones, en Argentina hoy por hoy, hasta cierto punto se puede seguir predicando el evangelio en algunos lados. Bueno, hoy quería compartir un poco esta reflexión que hablamos un poquito el domingo de este general sirio Naamán. Y a veces está la pregunta, ¿no? Si Israel era un pueblo elegido por Dios, ¿por qué permitió que el ejército sirio los ataque y tomen cautivas a los prisioneros israelitas? Hay un porqué. Digamos que en el tiempo que estaba Eliseo, le venía advirtiendo al pueblo de Dios lo que estaban haciendo mal y alejándose de la voluntad de Dios, ¿no? Adorando a otros dioses, haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y aún así, ante Eliseo le hablaba diciendo: vuélvanse a Dios, empiecen a negarse a las cosas que están haciendo, pero no, el pueblo seguía haciendo las cosas alejadas de Dios, aún sabiendo lo que Dios había hecho por ello en cada batalla. Y vemos que este general Naamán tiene una gran historia, ¿no? Era un hombre guerrero, un general, donde había tomado cautiva de la ciudad de Samaria, había tomado cautiva a una niña. Y esta niña dice que cuando Naamán empezó con la lepra, le dice a la mujer de Naamán: ¿por qué no va a ver al profeta que está en Samaria? Así lo sana de la lepra. Entonces la mujer va y le comenta a Naamán. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes 5, esta historia maravillosa. Y vemos que Naamán le escucha a su mujer, va y habla con el rey sirio y le dice: tengo que ir a Samaria porque ahí hay un profeta que me puede sanar de la lepra. Entonces el rey sirio, ¿qué hace? Le arma una carta, le da oro, le da plata, le da ropa nueva para que haya un intercambio por la sanidad de Naamán. Y cuando va Naamán y se presenta al rey de Israel, el rey se enoja, no se raja la vestimenta y dice: ¿qué piensa? ¿Que yo soy Dios? ¿Que yo doy la vida? ¿Que doy la muerte? Y además, viene para atacarme, no viene a buscar. Entonces, cuando ve Eliseo que el rey se enoja y se raja la vestimenta, pregunta: ¿qué pasó? No, que vino un general sirio a preguntarle para ser sanado por lepra, y el rey se enojó. Dice: andá y llamate al general sirio y decirle que me venga a ver, dice Eliseo. Dice: porque todo el mundo tiene que saber que acá en Israel hay un profeta de Dios. Y cuando va el general, se presenta a la puerta con todos sus soldados, y ¿qué hace Eliseo? Manda un mensajero y le dice: ve y zambullite 7 veces en el Jordán. Y vemos que acá hay una parte muy importante que Dios estaba sanando a Naamán, que era el orgullo. Porque él esperaba que su sanación sea explosiva, de gran fiesta, que salga y que pase lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque yo, siendo general, tengo que tener ese reconocimiento. Y Eliseo dijo: no, andá y zambullite en el Jordán. Y claro, y Naamán dice: ¿acaso en mis tierras no hay mejores ríos que este? Son mejores agua cristalina, agua manantiales, agua blanca. ¿Cómo me voy a meter en el Jordán? ¿Quién se cree que es este? ¿O acaso no se da cuenta que era un general que estaba enfrente de él? ¿Y cómo va a mandar un mensajero? Entonces se va enojado Naamán. Entonces sus sirvientes que estaban ahí dice: pero señor, dice, aún cosa más importante le dice pedido el profeta, ¿usted lo haría? Sí, dice. Entonces ¿por qué no se zambulle en el río Jordán? Y se zambulló 7 veces y fue sanado de la lepra. En este punto vemos que Dios lo que trató con Naamán fue su orgullo. No era en río, era su orgullo. ¿Por qué? Porque él, a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? A veces tenemos que romper con ese orgullo, con
cuando somos egoístas, ese egocéntrico que estamos, autoritarismo, y Dios nos transforma en la forma diciendo, es tiempo de quitar toda esta barrera, es tiempo de sacarte con todo esto que te aleja del Señor. Ve y zambullite 7 veces en el Jordán. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a zambullirnos 7 veces en el Jordán? Para romper con todas estas estructuras humanistas que tenemos. ¿Estamos dispuestos a ser sanados por el Señor, a ser transformados, restaurados, así como fue Naamán? Hoy te invito en esta noche que reflexiones sobre esta palabra y que puedas leer Segunda de Reyes 5. Y vas a ver que la historia que tiene con Naamán, como Dios también nos transforma a nosotros. Porque es el orgullo que a veces la persona tiene que despojarse. Es el orgullo, porque con el orgullo es imposible adorar a Dios. Y cuando no estamos humillados ante Dios, vamos al trono de la gracia, así como dice Santiago. Nos presentamos en el trono de la gracia y decimos, Señor, esto es lo que soy. Sana, quita, restaura, transforma. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando uno empieza a reconocer que es orgulloso, que es egocéntrico, que es autoritario, que es malhumorado, que tiene esto y lo otro, ahí vamos al trono de la gracia y vemos una transformación de Dios en nuestras vidas. Te invito esta noche que simbólicamente que el Señor nos limpie en ese Jordán más de 7 veces. Si es necesario, 15 veces, así como le hizo a los discípulos, ¿no? Cuando estaban lavando los pies. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo vas a lavarme vos? Yo te tengo que lavar a vos. Entonces Pedro, el Señor le dice, si vos supieras quién es el Señor, entonces límpiame, lávame, todo. ¿Qué te parece si esta noche le decimos al Señor que nos lave, nos limpie, nos restaure? Para poder servirle y poder ser restaurados. Oramos. Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por esta noche. Bendice a cada oyente, Señor, que está escuchando tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, empiece a transformarnos, empiece a edificar nuestras vidas, a transformarnos, Señor. Y, Padre, queremos ser lavados, Padre, queremos ser limpios de todo orgullo, de todo egocéntrico, autoritarismo, enojo. Cambia nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor, por la palabra. Gracias a todos los oyentes que estuvieron escuchando hoy. El domingo que viene, el jueves que viene, Dios mediante, 4 de diciembre, lo vamos a encontrar acá en el programa de la Iglesia del Redentor, FM Fuego 91.9, conmigo el Pastor David Alonso, en los controles Fausto, el capo del mundo. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.